que constituimos en el Senado nos sentimos muy honrados. El hecho de poder estar en el coloquio de IDEA, Ujú. se hizo en el Sheraton, es uno de los coloquios más importantes de la Argentina, sin lugar a duda, con expositores de distintos países y con gente presenciando. Había alrededor de 400 personas en el panel. La Mm. verdad que fue muy importante. ¿Y por qué digo nosotros? Porque el gran desafío que tenemos en el Senado hace un tiempo es ponerlo en agenda al tema de la coparticipación. Sí. Porque es un tema perimido, es un tema que se tendría que haber modificado a la ley de coparticipación según la Constitución, la adenda constitucional del año 1996. Nosotros el año pasado hicimos un seminario con los mejores constitucionalistas de la Argentina, donde hubieron 50 senadores en el seminario, con ministros de Economía de distintas provincias, especialistas, y todo el mundo dice que la ley está vencida, Mm. porque la actual ley, la 23.548, se dictó en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, el 1 de enero de 1988, con vigencia por 2 años. Ujú. Y una ley de carácter transitoria, dice la ley. O sea que rápidamente se iba después reorganizar algunas de las cuestiones, rever algunas de las cuestiones, a tal punto que la primera distribución que se hace a las provincias que en ese momento la necesitaban está en Neuquén. Ujú. Y Sí. hoy Neuquén tiene vaca muerta. Entonces, nosotros no vamos contra nadie, pero me parece que es vital para tener una Argentina más federal, más equilibrada, rediscutir una nueva distribución de recursos, porque con sucesivos pactos fiscales entre los presidentes de distintas gestiones y los gobernadores, se generaron impuestos con afectación específica, impuestos con tratamientos especiales que no Ujú. son coparticipables, y la actividad económica se genera en las provincias. Los argentinos vivimos en las provincias. El territorio federal, el gobierno federal no tiene territorio. Entonces es más que imprescindible ver cómo se discute una nueva masa, porque se han descentralizado a través de las distintas gestiones funciones hacia las provincias sin recursos. Ujú. Un ejemplo concreto, el tema de lo que tiene que ver con la administración de las drogas, que se hace acá en el Chaco, el narcomenudeo. Sí. No administración, sino todo lo que tiene que ver con control y todo el trabajo mancomunado que se hace entre el gobierno federal, la justicia provincial, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, ejemplo de buenos resultados ya en la gestión anterior, Mm. y se han afianzado los resultados en esta gestión. Se trabaja en forma conjunta muy bien. Ahora, eso antes era competencia del gobierno federal. Ujú. Ahora nunca se mandaron los recursos. Entonces, bueno, me parece que este es el gran desafío que tenemos todos, encontrar los consensos básicos. Por eso era muy importante que nosotros podamos estar ahí y que el sector empresarial, que es uno de los más interesados, para poder venir a invertir al Chaco. Mirá cómo cambiaron las cosas. Esto es lo que le iba a consultar, Víctor, porque el gobierno nacional está esperando que las provincias se reactiven, Sí, tengan... ¿qué exactamente. tiene la provincia de Chaco como para mostrar, para fortalecer, teniendo en cuenta que Salta, por ejemplo, o Jujuy tiene el Sí, litio? sí, Vos decías, en el sur, Vaca sí. Muerta. ¿Qué tenemos nosotros para...? Nosotros tenemos enormes potencialidades. Por ejemplo, en el sector agropecuario. Mm. Antes, para ver estos toros y para ver esos carneros de la calidad tenías que ir a Buenos Aires y a Palermo. Ahora los productores chaqueños sacan los campeones de Palermo. Ujú. El Sí. sector forestal. Hay varios sectores, por ejemplo el tema de la miel, en el impenetrable. Entonces, todo eso, ¿qué necesita para seguir creciendo? Infraestructura básica. Mm. Necesitamos competir entre iguales. Necesitamos la hidrovía Paraná-Paraguay. Y esos son recursos. Por eso nosotros, 10 senadores, presentamos un proyecto como un disparador. Un proyecto es un disparador para discutir un tema que es central en la Argentina, el Fondo de Desarrollo Regional, para Mm. financiar obras de infraestructuras en el norte argentino, en el sur, en las provincias que necesitan infraestructura básica. Después habrá cosas que se puede hacer por PPP, o sea, que venga el sector privado y lo haga. Ujú. Ejemplo, en el Chaco, el segundo puente Chaco Corriente. Hay inversores de China, de Estados Unidos, de Alemania, que seguramente van a venir a invertir y se puede recuperar por peaje. Ahora, la Juana Zurduy del impenetrable chaqueño, de Miraflores hacia el norte, Mm.
No va a venir el sector privado. Primero va a ir a las grandes ciudades, a las grandes capitales, donde tenga un mecanismo de recuperación más rápida. Entonces, todas esas cuestiones se hacen con recursos. Y nosotros estamos convencidos que se crece y se sale de mano del sector privado y que el sector público tiene que generar las condiciones. Y entre esos temas, a partir del Pacto de Tucumán, donde nuestro gobernador, yo fui invitado por el presidente, acompañé al gobernador Esdero, la mayoría de los gobernadores fueron y firmaron un acuerdo de 10 puntos básicos de reformas de fondo que necesita la Argentina, reforma laboral, reforma previsional y una nueva ley de coparticipación federal. Ahora, hay que generar conciencia. ¿Pero hay Mirá, diálogo con el gobierno nacional sobre esto, sobre esta situación? bueno, yo creo que hay, pero no lo suficiente. Yo creo que no, que hay diálogo, pero no lo suficiente. De hecho, el presidente fue el que convocó a Tucumán. Ahora, después hay que ir al territorio, hay que ir al terreno, hay que ir a las cuestiones concretas. Entonces, estar en el coloquio de ideas, donde está el sector empresarial más importante de la Argentina, donde están las cámaras representadas de distintas provincias, es lograr conciencia, porque ellos también tienen que estar sentados en la mesa. Porque nosotros necesitamos que venga la inversión. Nosotros necesitamos que el empresario gane plata. Ahora, para que el inversor venga a nuestra provincia, tiene que tener infraestructura y conectividad como mínimo. Sí. Entonces, de esto se trata la discusión. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber estado y vamos a seguir Usted decía peleando en que esa línea. no llega ni al 34% Así aproximadamente. es un piso que establece el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal. ¿Qué genera esto o qué implica para la provincia que no llegue el porcentaje? Bueno, que recibe menos recursos. Sí. Porque la ley dice claramente, de todos los impuestos, de todos los impuestos que se recauden, el piso será del 34%. Entonces, si uno toma la cuestión previsional, es una cosa, y si no toma la cuestión previsional es otra cosa. Ahora, si tomás la distribución previsional en la provincia, no llega, hace muchos años se distribuye entre el 28 y el 30%. Se está incumpliendo otro de los artículos de la ley de coparticipación. Entonces, ¿por qué yo lo mostré en el coloquio? Porque eso también demuestra a la clara que es necesario rediscutir una nueva ley. Nosotros tenemos que discutir la masa de distribuir, no los índices, la masa que se distribuye. Y de última, hagamos una ley con premio y castigo si hay una nueva asignación. Ningún gobernador se va a sentar a discutir coparticipación si se le saca recurso. Es a partir de lo que está. Y a partir de lo que está, a ver qué destino le damos para tener una Argentina más federal, una Argentina más productiva. Tenemos enormes oportunidades en el mundo. Hoy el mundo requiere lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, si vos mirás el comportamiento del PBI, los economistas te dicen el PBI está creciendo. Sí, cierto, está creciendo. Ahora, ¿dónde está creciendo? En el sector extractivo. Todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, con combustibles, con energías limpias, con litio. Ahora, ¿y el resto de los sectores? ¿Hay capacidad para hacerlo? Absolutamente. Vos mirá el mapa de Formosa, por ejemplo, el mapa que tiene el INTA, el 30% del territorio de Formosa se podría sembrar soja. Ahora, ¿por qué no se siembra? Y porque queda fuera de competitividad por el costo logístico. Porque no hay ferrocarril, porque el combustible es más caro, porque el NEA no tiene gasoducto, teniendo nosotros la segunda reserva mundial de gas. Sí. Entonces, animemos, no, nunca es momento de discutir coparticipación. Bueno. Eso te dicen muchos sectores porque hay que distribuir recursos. Sí. Bueno, animémonos, hagamos un cronograma, una agenda, una hoja de ruta y en algún momento empezamos a discutir, porque sin lugar a dudas yo creo que este es el momento, a partir del Pacto de Mayo, a partir de que los gobernadores en el Consejo Federal de Impuestos empezaron con dos iniciativas: redistribuir el impuesto a los combustibles y redistribuir los ATN que está dentro de la ley de coparticipación federal, y que ya tuvieron media sanción de Senado y diputado el tema de los ATN. Evidentemente es una necesidad hacerlo. Ojalá que encontremos los consensos para hacerlo. ¿Piensa que se va a aprobar o no? ¿Ya se aprobó? Sí, esto sí, pero sigue, ¿no? Sí, ahora se dice que el presidente va a vetar. Bueno, esperemos, es un derecho constitucional que tiene. Por eso digo, más allá de que firmaron todos los gobernadores en el Consejo Federal de Inversión, no quedó ninguno afuera, todos. Evidentemente es una necesidad hacerlo, porque en el Consejo Federal, que es creado por la Ley de Coparticipación, está la Comisión Federal de Impuestos, que ¿Qué va cómo a está significar conformada.
si esto, bueno, ya se aprobó, pero si esto llega a las provincias, Y va a ¿cuánto ser- va a será ser- el Va aumento? a significar, en el caso, nosotros cuantificamos, en el Ujú. caso lo cuantificamos de junio a diciembre, porque en ese momento empezó la conversación, bueno, ahora depende de donde se apruebe. Para el Chaco era un incremento, con esos números, después hay que proyectar la inflación y todo lo Sí. demás, eran 20.000 millones por mes. Mm, Una sí. cifra importante, y eran 54.000 millones impuestos a los combustibles. O Ujú. sea, entre los dos hacía 70.000 millones de diferencia para nuestras provincias. Y la otra cosa que es importante decirlo, los dos proyectos, tanto la distribución del impuesto a los combustibles como el tema de coparticipación, no son nuevo costo fiscal. Mm. Esto no va contra el equilibrio fiscal del gobierno nacional, Bueno, porque porque es esto, plata que está, no es eso plata que es se lo tiene que generar. del gobierno nacional, están diciendo que no quieren aprobar nada que implique o tenga incidencia en Sí, el porque costo el fiscal. compromiso firmado con el Fondo Monetario y la carta del Fondo Monetario dice de que la Argentina se comprometió con Esto no 1.5. implicaría No una significa, no modificación. significa nuevo costo fiscal, es una redistribución, Ujú. porque los ATN tienen una asignación específica que es para el tema de emergencia y Sí. desequilibrio fiscales. Los fondos se gotean todos los días por ley de coparticipación y ese fondo está. Ujú. Porque también así tiene que ser, porque vos no sabés cuándo te aparece la emergencia, te aparece un siniestro. Entonces vos tenés que tener fondo para resolver. Sí. Entonces, ¿qué se hizo en el proyecto? Porque el proyecto entró en el Senado, nosotros Ujú. participamos en la redacción. Miramos cuál ha sido el comportamiento del uso de los ATN por el tema de emergencia en las últimas gestiones. El promedio es entre 28 y 30%. Aumentó un poco el uso más de los ATN en pandemia con el presidente Fernández. Ujú. Bueno, se le dejó el 46% a la nación, por encima del comportamiento anterior de la necesidad de uso de las emergencias. O sea, se quedó más plata que antes. O sea, todas estas cosas se tuvo en cuenta para redactar el proyecto. Bueno, estas son las discusiones que se dan en el Congreso, felizmente, y por eso digo, me parece que la llave está en encontrar los consensos necesarios y empezar a ver cómo se empiezan a distribuir. No digo que se distribuya todo inmediatamente, pero hay que ponerlo en agenda. ¿Cómo ve, por otro lado, ¿no? ¿Cómo ve la figura del gobierno con referencia a todo lo que está pasando en cuanto a estos audios? Preocupado, Mm, muy preocupado porque, bueno, primero y principal creo que una de sus banderas o premisas era el tema de la transparencia y la honestidad, como tiene que ser en mm. cualquier gobierno, de cualquier color político. Lo que tiene que ver con la honestidad, la transparencia, me parece que es un tema. ¿Tendría que salir a hablar o no? ¿Qué piensa? Sí, yo creo que sí, yo creo que tienen que dar explicaciones, pero más allá de dar explicaciones, tienen que someterse toda la justicia y que la justicia rápidamente investigue y nos diga a cada uno de los ciudadanos qué es lo que está pasando, ¿Le sin lugar a sorprendió dudas. esta noticia? Sí, me sorprendió. Mm, Sí me sorprende, porque justo se da en el medio de una discusión por el tema de la ley de discapacidad, el tema del veto, mm. el voto unánime prácticamente en el Senado a favor de la discapacidad, el voto unánime en diputados, después el veto, después obviamente la ratificación del proyecto de diputados, por eso se inició en diputados. Sí, me sorprende. Por eso, bueno, creo que sorprendió a todos. Ujú. Y entonces me parece que el gobierno tiene que dar las explicaciones que tiene que dar, pero ahora la justicia también tiene que rápidamente hacer las investigaciones, que sepamos exactamente cuál es la verdad de esta cuestión. ¿Podría influir en las elecciones esto? Bueno, no lo sé si puede influir o no. Yo me supongo que algo va a impactar. Me Mm, supongo que sí, no lo sé, porque también tuvimos anteriormente, en gestiones anteriores, comportamientos más graves que esto y sin mm. embargo después no impactaba tanto en la cuestión electoral. Depende de cómo reaccione el gobierno y de que la gente tenga o no credibilidad, porque también hay muchas cuestiones raras ahora, hay audios que se hacen con inteligencia Ujú. artificial y todas estas cuestiones que muchas veces no están tan claras, y entonces por eso me parece que es muy importante, primero, que el gobierno salga con una posición muy fuerte y segundo, que se investigue y se sepa exactamente qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Víctor. Al Gracias por contrario.